Esperamos un minutico, a ver si de pronto ingresan algunos más. Y mientras, háganme el favor y vamos teniendo por ahí listas si tienen alguna preguntita. Ahí, como lo dice el título, entonces vamos a hacer un análisis de combinaciones, permutaciones, pero entonces ahora le agregamos la probabilidad y juntamos eso. ¿Listo? Entonces esperemos unos 2 minuticos, por favor. Bueno, listo. No sé si tengan alguna inquietud, alguna preguntita con respecto a combinación y permutación. Bueno, ¿sí está clarito? Permutación y combinación. ¿O hay alguna duda? Bueno, básicamente, entonces, la clave es mirar si importa el orden. Si importa el orden, entonces puede ser que sí y puede ser, o puede ser que no, ¿cierto? Que no importe ese orden. Entonces, si no importa el orden, entonces estaríamos frente a una combinación. Combinación. Sí, perfecto. Ya un segundito aquí. Bueno, listo. Frente a una combinación, ¿listo? Pero si importa el orden, entonces la verdad es que estaríamos frente a una permutación o ampliemos un poquitico. Otros lo diferencian de una variación. Es decir, las variaciones son permutaciones, o lo que es lo mismo las permutaciones también son variaciones. ¿En qué se diferencian? En que en las variaciones entonces toman todos los elementos y en las permutaciones algunos elementos, ¿cierto? Esto lo damos como por información, porque nosotros realmente para lo que necesitamos las variaciones las podemos considerar como permutaciones. ¿Listo? En el día de hoy entonces básicamente nos vamos a centrar en la parte de estudio de análisis combinatorio de números, de números. Y nos vamos con el ejemplo número 1. Ejemplo 1. Nos dice, se desean formar números de 3 cifras con los dígitos 1, 2, 3 y 5. ¿Listo? Entonces, básicamente nos hacen las siguientes preguntas. Primero, si se considera
si consideramos sin repetición, ¿cuántos elementos se pueden formar? Listo. La segunda pregunta. Entonces, ahí en esa parte, ¿cuántos elementos? En esta, ¿cuáles elementos? En la tercera, la probabilidad de escoger un número puede ser par. El cuarto, la probabilidad de que sea impar. Y el quinto, la probabilidad de que sea múltiplo del número 5. Y como sexta probabilidad de ser múltiplo de 10. Listo. Bueno, entonces entramos a la discusión. Entramos directamente a la discusión. Entonces, en la primera, lo que nos preguntan es ¿cuántos elementos nos van a salir de A3? ¿Cierto? De A3. Entonces, tenemos por escoger el 1, el 2, el 3 y el 5 para formar estos numeritos. ¿De a cuántos? ¿De a cuántos vamos? ¿De a cuántos dígitos consta cada numerito? Nos dicen que de a 3 dígitos. ¿De acuerdo? Entonces, en la primera situación, en el primero puede aparecer el número 1, el número 2, el número 3 o el número 5. Es decir, que tenemos 4 posibles candidatos como para primer número. ¿Listo? Escojamos uno al azar, ahí al azar uno cualquiera. Digamos que es el 2. ¿Listo? Si ya escogimos, una vez escogido el número 2, entonces, como claramente nos dicen en esta parte, aquí en esta partecita, me dicen que no hay repetición. Es decir, el número 4 no puede volver a aparecer, ¿cierto? Entonces, ese numerito no nos puede volver a aparecer para nada. Entonces, en la segunda, como ya escogimos el número 2 como segundo dígito, entonces puede estar el 1, el 3 o el 5. Entonces, ¿cuántas posibilidades hay? Pues serían 3. 3 números ocuparían ese segundo sitio. Escojamos uno al azar. Entonces, por ejemplo, vamos a escoger el número 5. Entonces, ya he escogido el número 5 para la tercera. Me quedaría el 1 y el 3. Es decir, ¿cuántas posibilidades? 2, ¿cierto? Si de estos dos, por ejemplo, escojo el No número entendí, 3, profe. ¿perdón? No le comprendí. Me Listo, perdí. ya, el número 3. Yo Entonces, también me bueno, perdí, ¿listo? profe. Bueno, miren el análisis que estamos haciendo. Vean, listo. ¿Qué me Profe, dice? qué pena. Tengo Perdón, una... señora.
Señora, No, profesor, qué pena. Era que le iba a preguntar si su me está escribiendo algo en la hojita, es que a mí no me aparecía nada, entonces yo pues también andaba perdida por eso, pero ya acaba de aparecer. Qué pena, profe, gracias. No, tranquila. Esto, venga, cualquier problemita ustedes me van diciendo. Si de pronto necesitan, por ejemplo, un pantallazo, aquí lo tomamos o cualquier compañero lo toma y lo enviamos. Y recuerden eso, ¿no? Si no se está escuchando bien o si no se entendió bien, si no he explicado bien, me van diciendo, ¿listo? Y ahí vamos trabajando. No, ¿Listo? lo Entonces, único fue que nos confundimos ahí con esos números. no, tranquilo, tranquilo. Estamos haciendo un análisis. Es que tengo en mente una pregunta que me hicieron en la clase anterior y yo creo que quedó como regular la explicación. Listo, mire, nos dieron, ¿qué nos dieron? Nos dieron los dígitos. Recuerden que esos dígitos, los dígitos son los números comprendidos entre 1 y 9. Y con esos dígitos uno forma números. Y los números, en este caso, me dicen, primero, que son sin repetición. Es decir, si yo, por ejemplo, escojo el número 1 como en primer lugar, el número 1 no lo puedo escoger en el segundo. Entonces ya me toca escoger de los otros que me quedan. Entonces, eso era lo que estaba haciendo. Me dice que los números son de 3 cifras. Entonces, por eso trabajé estos 3 cajoncitos. ¿Sí está claro? Primero eso. Entonces, listo. Entonces, en primer lugar, es decir, como primer dígito o primera cifra, como lo quieran llamar, habría la posibilidad de colocar el 1, el 2, el 3 o el 5. ¿Está bien? Entonces, ¿cuántas posibilidades hay? 4. ¿Perfecto? Bueno, de esas, aquí con rojo escribí, voy a suponer que escojo el número 2. Esto lo digo yo, escoger el 2. Pude haber escogido el 1, otra persona dice, no, voy a escoger el 3, ¿cierto? El 3, otro pudo haber dicho que escoge el 5. Es ese 2 que está ahí. Entonces, este sería el primero. Bueno, en el segundo lugar, o como segundo dígito, entonces, como ya escogí el número 2, me podrían quedar el 1, el 3 y el 5. ¿De acuerdo? Entonces, ¿de cuántos puedo escoger? Puedo escoger de 3. 3. De 3, perfecto. Por ejemplo, escojo el número 5, pero alguien pudo haber escogido el 1 o el 3. No, por ejemplo, ese 5. ¿De acuerdo? Bueno, una vez escogido el 5, pues únicamente para el tercero y último lugar puede estar el 1 y el 3. Entonces, ¿cuántas opciones me quedaron? Una sola. Una sola. Entonces, por ejemplo, yo escogí ahí el número 3. En consecuencia, el número que hemos formado sería el número 253, un número de 3 dígitos trabajando con eso, ¿de acuerdo? Entonces, la pregunta que siempre que nos hacemos, si cambiamos el orden, por ejemplo, nada más cambiarlo, 2, 3, 5, ¿es el mismo elemento o es un número diferente? Diferente. Diferente. Entonces, ¿qué sería? ¿Permutación o combinación? ¿Qué es? Permutación. Permutación. Una permutación. Entonces, observen, miren cómo trabajamos esa permutación. Entonces, la permutación, el número de permutaciones sería igual a. Aquí me aparece el número 4, que lo multiplico por, Ave María, por el número 3, aquí está, que lo multiplico por el número 2, ¿cierto? Y le puedo agregar sin ningún problema el número 1, que es el módulo de la multiplicación. Y todo eso lo podemos dividir como hemos escogido de los 4 números, 3, me quedó 1 por fuera, ¿cierto? 1 por fuera. Dejémoslo ahí, el que quedó por fuera. En consecuencia, tendríamos que la permutación es igual a 4 por 3 por 2 por 1,
Pues naturalmente eso es lo que se llama 4 factorial. Y como el número 1, si yo lo calculo, le puedo colocar el factorial sin problema. Pero este número 1, ¿de dónde lo podemos sacar nosotros también? Como son 4 elementos, ¿cierto? 4 elementos. Y elijo 3, entonces de ahí puedo trabajarlo como 4 menos 3 y lo dejo factorial. Si nosotros miramos esa situación, si miramos esa situación, en el fondo de una vez me aparece la formulita, mire. ¿Qué es el 4 factorial? ¿Qué es el 4 factorial? El número, ¿cierto? De dígitos en los cuales yo puedo escoger, de los cuales yo puedo escoger. Y el 3 es el número de dígitos que me van a formar cada número, ¿cierto? Son 3. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ahí automáticamente apareció la fórmula. Nosotros decíamos como la fórmula de la permutación. N, permutación R, dimos la definición que eso era igual a N factorial sobre N menos R y factorial. Entonces, este ejemplo como que nos deja claro de dónde es que sale la fórmula. Pues nos hace falta la respuesta nada más, pero la respuesta ya está hecha prácticamente. 4 por 3, 12 y 12 por 2, 24. Entonces, sobre 1, 24. Entonces, me saldrían 24 números, cada número de 3 dígitos y esos dígitos no se repiten. Los escucho, por favor, si me di a entender o no. ¿De dónde salió la fórmula? Ahí nos dimos cuenta de dónde salió. ¿Clarito o hay preguntas? Yo sí entendí ya la Sí, fracción. exacto. ¿De dónde sale? No, es que quedé yo preocupado porque pues les dije la fórmula, pero no de dónde salía y pues por la formación de uno no está acostumbrado a eso. Es decir, a saber de dónde sale. Entonces quedó respondida la primera pregunta. Salen 24 permutaciones. ¿Por qué permutaciones? Porque el orden interesa. Ahora nos están preguntando, ¿cierto? Nos están preguntando en la segunda pregunta es simple y llanamente, ¿cuáles elementos salen? Entonces, en otras palabras, en lugar de haber dicho que cuáles elementos salen, ¿cierto? Debía haber dicho, halle los elementos del campo muestral. En el fondo, lo que están preguntando es eso, el campo muestral. Entonces, si queremos, nosotros perfectamente podemos acudir de pronto a un diagrama ¿de qué? De árbol, un diagrama de árbol. Entonces, yo creo que para que nos quepa bien, bajemos un poquitico esto. Listo. Entonces, ¿qué numeritos tenemos? Puede ser el 1, el 2, el 3 y el 5. ¿Listo? Y ahora, si está como primero el número 1, entonces puede estar como segundo. ¿Quién puede estar como segundo? El 2. Puede estar el 3 o puede estar el 5. Si el primero es el número 2, entonces puede estar como segundo el 1, puede estar como segundo el 3 y puede estar como segundo el 5. Pero si el 3 está como primero, como segundo, ¿quiénes irían? El 1. ¿Quién más? El 2. El 3 ya está, sería el 5. Y por último, si el primero es el 1, entonces puede estar como segundo el 1, el 2 o el 3. Listo. Ahora, en este caso, si el número
Si el número 2 está como segundo, el 1 está como primero, como tercero puede ir el 3 o puede ir el 5. ¿De acuerdo? Si el primero es el 1 y el segundo es el 3, ayúdenme. ¿Quién puede ir como tercero? El 2 o el 5. Perfecto, sí señora. 2 o 5. Y si el 1 de primero y el 5 de segundo, el tercero, ¿quiénes serían? El 2 o el 3. El 2 y el 3. Perfecto. Ahora, si el primero es el 2 y el segundo es el 1, el tercero, ¿quién pudiera ser? 3 o 3, 5. 3 y ¿cuál más? 5. 5. Y 5, sí señor, perfecto. Ahora, si está el 2 y el 3, ¿quiénes nos hacen falta? El 1 y el 5. 1 y 5, perfecto. Si está el 3 y el 1, ¿quiénes nos faltan? El 1 y el 3. ¿El qué? ¿El 2? El 3 ya No, porque está. está en el 2. Ah, no, no, Sí, profe, le claro, falta el ese es el 5, le 3. falta el 5. El Es 2 que y el ese, 5. Y si está no, el no, 3 es y que el 2, en el 2 le hace falta el 5, profe. el 2 y el 5, ahí está el 5. Sí, por eso, 2 y y en ese 5. faltaría el 1 y el 3. Listo, ahí ahorita llenamos, estamos apenas llenando la tercera, ¿cierto? No, es que le hizo falta el 5 del segundo. El 5 del segundo. A ver. Primer dígito. Ya está. 1, 2 o 3 o 5. Listo. Ahí parece que vamos bien. Listo. Ahora, si ya tenemos por esta otra ramita, a ver, María, listo. Si tenemos el 3 y el 2, nos puede faltar El 1 y entonces el el 1 y el 5. Y si está el 3 y el 5, nos puede faltar el 1 y el 2. Y si está el 5 y el 1, nos puede faltar el 2 y el 3. Y si está el 5 y el 2, me faltaría el 1 y el 3. Y si está el 5 y el 3, me faltaría, ¿cuál me faltaría? 5, 3, sería 1 y 2. Bueno, como los números son de tres dígitos, ¿cierto? Entonces ya están formados. Entonces el campo muestral sería cada una de esas ramitas. Primer numerito, 123 por acá, mire. Segundo numerito, 125. Tercero, este ya está. 132. 135. Y así sucesivamente. Ayúdenme, por favor, a escribirlo para poder responder las preguntas del campo muestral. Háganme el favor por allá, en algún papelito lo van escribiendo. Háganle. Profe, pero hace falta el 2, el 5 y el 1 y el 3 del Señor, segundo. no. Mire, es que los números son de 3 dígitos. Entonces, Sí, profe, pero es que hace falta solo apuntarlo. Es que solo tiene apuntado el 2, el 1, el 3 y 5. El 2, 3, 1 y 5. Faltaría 2, 5, 1 y 3. Solo falta ese, profe. 1 y 3, nada más en el segundo campo. ¿en cuál? ¿En el del 2? Sí. A ver, en el del 2.
Si en el primer dígito es 2, el segundo puede ser 1, 3 o 5, ¿cierto? Sí, Listo. Y si el primero es 2, el segundo es sí. 3, el 1, perdón, El 1 y el entonces me 5. falta para el tercero el 3 o el 5. Sí, señor. Pero, si está como primero el 2, ahí está. Ave María. Del 2, Como primero el 2, como segundo el 3. Entonces, no, el me 5, el faltaría 5. Ya como pusimos tercero el el 3, 1 ahora y falta el el 5. 5. Bueno, sí, ya, Y, listo. Ahora en este, faltaría. sí, en este tiene toda la razón. En el Ah, 2 y el 5, entonces faltaría el 1 y el 5. y el 3. Eso es lo que me decías. Sí. Listo. Sí, Está señor, bien. es que no lo tenía Sigamos, apuntado busquemos ahí. lo que dijimos. Vamos ya acá en 1, 3. Profe, yo no le escucho, no sé si todos escuchan, No, pero no, yo no, no le escucho. no, yo estoy escuchando, escribiendo nada más. ¿Listo? Se supone que ustedes también lo estaban sacando. ¿Sí lo sacaron? Era eso, Sí, señor. simplemente escribirlos. Irse por cada ramita e irlos escribiendo. Parece que yo los tengo ahí. Voy a ver si están los 24 que dijimos, que debieron haber salido. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24. Sí, señor, sí están los 24 ahí. Listo. Entonces, ese sería el campo muestral. Entonces, ustedes me dirán si hay alguna preguntita de ese, por favor. ¿Está bien? ¿O hay alguna pregunta? No los escucho. ¿Sí ya los sacaron o los están sacando? Cuéntenme. Yo los estoy sacando, profe. Listo, háganle. Me avisan cuando tengan ya ese. Si era que yo Ya, estaba callado porque estaba sacando esos elementos del campo muestral. Háganme.
Bueno, me avisan cuando los hayan sacado, por favor. ¿Listo? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Ya lo terminamos? Listo, profe, ya. Perfecto, listo. Bueno, ahora entonces vamos a seguir con las siguientes preguntas. Ya tenemos la primera, que son cuántos. Nos salió allá de la fórmula, pero sin embargo hicimos un análisis para ver de dónde salía la fórmula. Ya tenemos el segundo, que cuáles son esos elementos, ya los tenemos. Y viene la tercera, probabilidad de escoger un número par. Entonces, de entre esos, escogemos un número. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de sacar un par? Recordemos, ¿cuándo un número es par? ¿Cuándo es par? Cuando es divisible por 2. Cuando es divisible por 2. ¿Quiénes son divisibles por 2? El 0, el 2, el 4, el 6 y el 8, ¿cierto? Entonces, en este caso, ¿cuántos números pares hay? No hay sino uno solo, que es el número 2. Entonces, ¿cuántos numeritos terminan en 2? Esa es la pregunta. Probabilidad de sacar un par. ¿Cuántos hay? 105, profe. ¿Cuál es el 132? 132, 152, 152. el 152. Correcto. 152. Aquí está. ¿Cuál Seis más? números. 6 números, profe. 302, ¿Sí? 132, 152. ¿Cuál más? 312, profe. 312. ¿Cuál más? 352, 352. 512 512. Perfecto. y 532. Son 6. 512. A ver, María. Y 532, que es el último. 512 y 532. ¿Cuántos? 2, 4 y 6.
hay 6 que cumplen la regla. ¿De cuántos? De 24. ¿Cuánto nos da 6 en 24, por favor? 0.25. 0,25. 0.25. Sí, claro, porque nos quedaría un cuarto. Perfecto, entonces está. Esa es la probabilidad. Eso sería para el tercero, ¿cierto? Perfecto. Tercero. Para el cuarto, probabilidad de que nos salga impar. Probabilidad de impar. ¿Cuántos cumplirán esa condición? Serían ¿Cuántos? los 18 restantes. Los restantes. ¿Cuántos son los restantes? 18 18. de 24. ¿Eso cuánto nos da? Cero punto. No escuché bien. 0.75. Perfecto, perfecto, perfecto. Mire, si nosotros sabemos que la probabilidad de sacar un par es de 0.25, entonces la probabilidad de no sacar par, que significa sacar impar, es lo mismo que decir impar, ¿cierto? Eso sería igual a lo que le falta a 0.25 para ser igual a 1, y eso es el 0.75. Entonces, esa es una de las condiciones de la probabilidad o de las características o de las propiedades de las probabilidades. La probabilidad de que ocurra el evento A es igual a 1, perdón, la probabilidad de que no ocurra el evento A es igual a 1 menos la probabilidad de que ocurra el evento A. ¿Sí ve? Entonces, uno es par, otro es impar. Para eso colocamos ahí esos dos. ¿Listo? Entonces, está la de par, está la de impar. Probabilidad de que el número sea múltiplo de 5. ¿Cuándo un número es múltiplo de 5? Los que terminan en 0 y terminan en 5. Cuando terminan en 0 y terminan en 5. En este caso, el 0 no existe, no está ahí el 0. Entonces serían los que terminen en 5. ¿Cuántos terminan en 5? Seis, profe. También 6. Claro. Sí, señor. ¿6 de cuántos? De 24. O sea que la probabilidad sería de 0.25. O si eso lo lleva a nivel de porcentaje, sería el 25% de que saquemos un número que sea múltiplo de 5. Perfecto. Y por último, la sexta, perdón. Probabilidad de que sea múltiplo de 10. Probabilidad de que sea múltiplo de 10. ¿Cuándo un número es múltiplo de 10? Que termine en 0, profe. Que termine en 0. Profe, que termine en 0. Sí, perfecto. Que termine en 0, nada más. ¿Hay alguno que termine en 0? Profe, ninguno. Pues ninguno, porque nosotros de los 4 números no me dieron el 0 ahí. Entonces, la probabilidad es nula. En ese caso es 0. Se dice que la probabilidad de que ese evento ocurra es imposible. ¿Sí? Eso estarían dentro de los eventos imposibles. Listo, despacio. Ejemplo 1, miren a ver si está claro, miren a ver si hay alguna pregunta, alguna inquietud. ¿Algo por ampliar? ¿Los escucho? Profe, buenas noches. Buenas noches. Profe, ¿Alguna pregunta?
Sí, Yo no. estoy confundida un poquito en el primer punto, los otros los entiendo muy bien, pero el primer punto sí me confundió un poco. En el primero, listo. Vamos a hacer un segundo ejercicio y ahí entonces lo vamos a entender. Sin embargo, vamos a echarle la revisadita con muchísimo gusto a la primera parte. Listo. A ver. ¿Con qué? Démosle con café acá. Me dan 4 dígitos. El 1, el 2, el 3 y el 5, ¿cierto? Recordemos que los números dígitos van de 0 hasta 9, ¿cierto? Y me dicen que los números que vamos a formar van a tener 3 dígitos, ¿cierto? El número cualquiera, por ejemplo, el 235, ese es un solo número, porque la mayoría de la gente tiene el error de decir que hay 3 números. No, no, no. Hay 3 dígitos, ¿cierto? 3 dígitos, que es completamente diferente. Entonces, me dan para escoger esos 4. ¿De a cuántos? De a 3. Entonces, empezábamos con el número que va en la primera posición, miren. Para este caso sería el 2 que yo escribí. Ese lo escribí ahí como un ejemplo suelto. ¿De acuerdo? Entonces, tengo yo la posibilidad de que vaya en primer lugar el 1, el 2, el 3 o el 5. Ese puede ir en primer lugar, ¿cierto? Si estos números, si alguno de estos números va en primer lugar, por ejemplo, ahorita yo creo que colocábamos acá, creo que era el número 2, creo, pero puede ser cualquiera. Si yo coloco el número 2 en la segunda posición, decíamos que no podemos colocar el número 2 por la sencilla razón que en el punto me dice que sea sin repetición. No los puedo volver a repetir. Entonces, si ya eliminé el número 2, entonces me quedaría el 1, el 3 o el 5. Es decir, ¿cuántos dígitos hay ahí? 3, mire. Aquí están los 3. ¿Está bien? Coloco un ejemplo. Voy a sacar el número 5. O sea que por el momento estoy formando el número 250. 50 y algo. 250 y algo. Si ya en la segunda posición elegí el número 5, para la tercera posición, para la posición última, entonces me queda el 1 y el 3. ¿Cuántas hay? Pues hay dos numeritos para escoger nada más. Y ya tenemos las 3 cifras que nos hablan, ¿cierto? Y de ahí, entonces, lo que hacemos es multiplicar 4 por 3, 12, y 12 por 2, 24. Y 24 por 1 me daría 24. O sea que este 4 por 3 por 2 por 1 es lo que llamamos 4 factorial, que es una productoria. Y en el denominador, como nosotros estábamos escogiendo de 4 dígitos, un número con 3 dígitos, entonces me quedó 1 por fuera, que es este 1 de acá. Pero decíamos que 4 por 3 por 2 por 1 es el 4 factorial. Y este 1 me puede salir del número de opciones que tengo. De los 4 dígitos voy a escoger 3. Entonces me quedaría ese 1 factorial. 1 que no se puede escoger en cada uno de los números. Entonces ese 1 factorial lo puedo escribir como 4 menos 3 factorial. Y ahí automáticamente nos apareció la fórmula de la permutación que está aquí abajo. Si voy a permutar, ¿cierto? R elementos tomados de n, repito, n es la totalidad. En este caso son 4, ¿cierto? Y de esos 4 vamos a elegir 3. Entonces, de ahí sale la formulita de que eso es n factorial, que es el total de dígitos, sobre
el total de dígitos menos los dígitos escogidos. 4 menos 3 y le dejamos el factorial y automáticamente nos salió la fórmula. Les comentaba que pues queda uno como con la impresión de que de pronto en la clase anterior no entendimos de dónde salía esa fórmula. ¿Sí está claro? Entonces esa es como una deducción de la fórmula para este ejercicio. Los escucho, las escucho. ¿O está bien? Los escucho, la escucho. La compañera que hizo la pregunta, ¿sí le respondí o no? Sí, profe. Pues me queda un poquito confuso. Bueno, este 4, donde dice su merced 4 factorial, ese 4 quiere decir, cuando su merced coloca el factorial, deduce el 3, el 2 y el 1. Todos. Okay. Venga, sí, venga. Sí, ya un segundito, espere un segundito, ya sé por dónde va la pregunta. Esperen un segundito, voy a borrar. Esperen un segundo. Listo, voy a borrar esta primera parte. Listo. A ver. Listo, ahí quedó limpiecita. A ver, es una explicación netamente, ¿qué? Netamente matemática. Cuando nos dicen, a ver acá, a ver María, ya, cuando nos dicen, por ejemplo, el número 7 factorial, en matemática lo que me están diciendo es el producto de los 7 primeros términos. Aquí inclusive lo estamos tomando en orden descendente, pero se puede tomar ascendente. Sería 1. Ave María, esto no marca. Por 2, por 3, por 4, a ver, por 5, por 6 y hasta llegar al 7. Eso es lo que se llama una productoria. Ustedes probablemente si trabajaron en estadística, ¿cierto? Allá trabajaron bastantes sumatorias. El símbolo de sumatoria es como una M acostada, que se llama, es una letra griega y es la letra sigma. Para la productoria se trabaja el pi, lo que nosotros conocemos como pi, ¿cierto? Entonces, aquí este 7 factorial lo diríamos que es la productoria. ¿De quién? Con n, desde 1 hasta 7. ¿De quién? De n. Esta es la definición de productoria, o sea, del 7 factorial. ¿De acuerdo? Entonces, lo que me está diciendo es que yo los números que voy a escoger para multiplicar empiezan desde 1 y el más grande es 7. Entonces, por eso es que dice uno que es 1 por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, por 7. En este caso específico que me está preguntando, yo tengo el producto de 4 por 3, por 2, por 1, pues claro que eso es lo que llama uno 4 factorial. ¿De acuerdo? Y este 1 lo sacamos de la resta de 4 menos 3, el número total de datos, menos el número de dígitos que va a tener cualquier número de esos, entonces, y factorial. 4 menos 3 me da 1 factorial. Y decíamos que de ahí aparecía la fórmula. No sé si quedó completa la explicación o hay alguna otra inquietud. Ok, profe, ya le entendí ese pedacito. Ahora le pregunto, donde dice, bueno, 4 factorial dividido o sobre, Sí, sobre. 3 factorial. Exacto. 4 es el número de dígitos de los cuales yo puedo escoger, ¿cierto? Dice, escoja de estos 4 dígitos. De esos 4 dígitos. ¿Cuántos vamos a escoger? 3. Entonces, ese 4 menos 3 me da 1. Y a ese 1 sin ningún problema le puedo uno colocar factorial. Porque por definición, ahí les comento nada más. Por definición,
el 1 factorial es igual a 1 y el 0 factorial también lo definen como 1. Es en caso que salga por ahí 0 factorial. Pero no nos preocupemos tanto por esto de esto, eso es cantidad de números y eso, porque en la calculadora entonces tenemos los factoriales. Si yo necesito el 12 factorial, me es muy sencillo. Le coloco el 12, busco el símbolo de factorial y le coloco esa admiración y ya de una vez me saca ese número. Ahorita es como para que ustedes sepan de dónde es que sale. ¿Listo? ¿Alguna otra inquietud? ¿Alguna otra pregunta? Los escucho. Repito, este ejercicio era sin reposición, es decir, no puedo repetir los números. En otra palabra es eso, los dígitos no los puedo repetir. Por ejemplo, no me puede aparecer el número 333, no me puede aparecer. No me puede aparecer el 122 porque está repetido uno. Por eso entonces fue que arrancamos desde 4, bajamos a 3 y luego bajamos a 2, porque no se podían repetir. No escucho si está clarito o si de pronto hay alguna pregunta. Ustedes me dirán. Estamos trabajando permutaciones junto con probabilidades. Las combinaciones exactamente lo mismo, se pueden trabajar lo mismo. ¿Listo? ¿Está bien? Bueno, listo. Vamos al ejemplo número 2. En este ejemplo número 2, entonces, va a ser un poquitico parecido al número 1 en algunas partecitas. Entonces, lo que quiero es que ustedes me ayuden en el tiempo que yo les deje, que me ayuden a irlo solucionando, ¿cierto? Entonces, yo me voy a quedar calladito ahí, callado, y ustedes entonces lo van a ir solucionando. Pues naturalmente, en caso que necesiten cualquier cosita, hablan y yo estoy aquí listo para resolver cualquier dudita, ¿de acuerdo? ¿Listo? Entonces viene el ejemplo número 2. Listo. El ejemplo número 2. Bueno, dice, se tienen los dígitos 2, 0 y 7. 2, 0 y 7. Y se desean formar números. ¿De cuántos? De 2 dígitos. Y aquí de una vez voy proponiendo el ejemplo 3. Lo mismo, se toman el 2, el 0 y el 7. También estos los vamos a tomar de 3 dígitos. Todo el resto lo mismo. ¿Listo? Sí. Bueno, entonces, con repetición. Es decir, que se puede repetir un dígito, ¿de acuerdo? Se pueden repetir. Aquí lo mismo, con repetición. Entonces, vienen las mismas preguntas. La primera pregunta, entonces, el número de elementos. La segunda pregunta, los elementos, o sea, el campo muestral. La tercera pregunta, probabilidad de número par. La tercera, sí, cuarta, probabilidad de que el número sea menor que 20. Y como quinto, probabilidad de que sea múltiplo o que sea divisible, da lo mismo, ¿no? Que sea múltiplo de 10.
Y la sexta, probabilidad de que sea par. Bueno, entonces, no sé, vamos a dividir el grupo, vamos a dividirlo a su vez en dos grupos. Se me ocurría el conjunto, el grupo formado por las damas y el formado por los caballeros. Entonces, las damas cogen el 2 o cogen el 3. El 3. Profesor, ahí dice par o impar en el último punto, en el 6. Par, en el último par. Las damas, el 2 o el 3. Profe, pero hay dos pares, entonces, ¿cuál de los dos? Ah, este es Bueno, heavy. el cuarto que dice, no le entiendo. Señora, el cuarto, El cuarto. probabilidad de que salga menor que 20. Ya le arreglo ese 20 que quedó bien defectuoso el 20 por la rapidez ahí. 20. Que sea menor que 20. Y este último, entonces cambiémoslo. Y eso es, más bien lo quitamos ahí y ustedes proponen la probabilidad. Busquen a ver qué probabilidad vamos a encontrar. Damas, ejercicio 2 o ejercicio 3, los que quieran. ¿El 2 o el 3? 3. El 3, listo. Y los caballeros, el número 2. Háganle, por favor. Háganle a ver. Repito, ahorita es con repetición. Se pueden repetir los números. O los dígitos, mejor. Número con dígitos repetidos. ¿Cómo?
Recordemos que cualquier cosita que necesiten con mucho gusto, ¿listo? Yo estoy aquí pendiente. Profe, una pregunta, es que como no puede estar en la clase pasada, Señor, dígame. ahí entonces, ¿cómo se haría cuando son con repeticiones? Ah, no. La diferencia con el anterior es que, por ejemplo, aquí el dígito 2, por ejemplo, se puede repetir. Entonces quedaría el número 22. Mientras en el ejercicio anterior no permitían repetir. ¿Listo? Aquí sí se puede repetir. Bueno, El gracias, profe. 70, el 77 se puede escribir. En cambio, en el ejercicio anterior, como decía que era sin repetición, naturalmente no se podía escribir el 77. ¿Listo? Eso es.
Ya podemos mirar alguno de los dos. El ejercicio 2 o el ejercicio 3 están completos. ¿El 2 o el 3 está completo? ¿O aún los están haciendo? Todavía, profe, yo voy en el Bueno, listo, tercer. háganle, tranquilo, no hay problema, tranquilo. Listo. Profe, ¿me puede explicar en el ítem 6 que dice probabilidad entre paréntesis si no escribió nada? Es que no sé qué se pone. Profe. Sí, perdón, que tenía el micrófono apagado. Que ustedes buscan el suceso. ¿Sí? Por ejemplo, puede ser mayor que tal número. O sea, nosotros O que la suma de los determinamos. 3 dígitos de tanto. Eso tanta suceso que hay. Entonces ustedes ¿qué? Lo colocan ahí. Ok, listo, profe. Muchas gracias. ¿Alguno de los dos ejemplos ya está completo? Profe, yo tengo una pregunta. Señora, dígame. Matemática por allá de primaria, pero me surge una No, duda. tranquila, no, tranquila. Recuerden que no hay ningún inconveniente. Señora, Profe, el número 000 es múltiplo de 10. ¿de 10? Sí, claro, porque es divisible por 10. Listo, profe. Ah, sí, claro, de hacer. Claro. Todas las que Gracias. terminen en 0, ¿verdad, profe? Sí, señora.
Profe, yo ya lo tengo listo. Bueno, ¿está completo el número 2 o el número 3? Ustedes me dirán cuál. Y le echamos una miradita si no nos coge el tiempo. Nosotros teníamos el número 2, no, perdón, el 3, el de El 3 3. dígitos. Listo. Sí, señor. Bueno, cuéntenme si hacíamos con 3 dígitos, ¿cuántos salieron? 27 elementos. 27 elementos. Sí, señora, está bien. Dígame algunos elementos de esos. 222, 220, 227, 202, 200, 207, 272, 270, 277, Perfecto, perfecto. Hicieron el primer grafiquito, el de los cajones. Algunos lo llaman cajones. A esa lineecita, cajones, y le colocan así dos rayitas y son cajones. Entonces, ¿de dónde salió el 27? ¿Se dieron cuenta cómo salía el 27? El 020, yo la verdad, profe, yo lo que hice fue el diagrama del árbol, se me facilita más por ahí. Sí, listo. Bueno, y por este ladito, ¿qué sería? Tenemos que escoger de a 3 numeritos, ¿cierto? De a 3 dígitos, ¿sí? Puedo escoger el 2, el 0 o el 7. ¿En dónde? ¿En qué posición? En la posición 1. Entonces tengo 3 opciones. Ahí están las 3 opciones. No es que vaya a escoger el número 3, sino las 3 opciones. Ahora, en la posición 2, tengo para escoger pues también el 2, el 0 y el 7, porque los puedo repetir. ¿Cuántas hay? 3. Y en la posición 3, como se pueden repetir, entonces está el 2, el 0 y el 7, es decir, otros 3. Y ahí aparece, mire, 3 por 3, 9 por 3, 27, que en este caso sería 3 elevado al cubo. Lo que pasa es que los dos 13 son lo mismo, porque son 3 y 3. Pero si llega a ser otro número, en términos generales, es n elevado al número de elementos que tenga con repetición. En este caso sería la r. ¿Sí? N a la r. ¿Listo? Perfecto, está bien. Bueno, dejemos hasta ahí eso. Los que tenían el número 2, ¿cuántos elementos salieron? ¿Cuántos elementos? Los caballeros, los escucho. Ejercicio 2. ¿Cuántos elementos tomando de a 2 dígitos? Con repetición, se podía repetir. Profe, no sé si me quedó bien, pero me salieron 9 elementos. 9 elementos. 9 elementos. Sí, señora, me igual. Primer dígito, puedo escoger el 2, el 0 y el 7. Es decir, hay 3. Y en el segundo, en el primer dígito, o en el segunda posición, o como la quieran llamar, también el 2, el 7. Y también son 3, claro. 3 por 3, 9. ¿Listo? ¿Qué numeritos salían? 22, 20, 27, 02, 00, 07, 72, 70 y 77. Mire, ahí está bien. ¿Listo? Y a partir de eso, entonces podemos calcular las probabilidades. ¿Qué les dio la probabilidad de que le saliera par? ¿0,75? ¿Cuánto? 0,66. ¿Qué le dio? 0,66. 6. Listo. Probabilidad de que sea menor que 20.
0,33, profe. 0,33. ¿Quiénes son mayor que 20? El 72, el 70 y el 77. ¿Cuál más? ¿Cuál más no sirve? El Estoy buscando los que 27. no sirvan. 22 no sirve, 27 tampoco sirve. El 20 tampoco sirve. Ya pues esa probabilidad, sí, 0,33. Probabilidad de que sea menor que 20. Sí, es pequeña, 0,33, sí debe estar bien. A ver, múltiplo de 10, ¿cuánto les dio? Múltiplo de 10. 0,33, profe. Igual, profe, ¿no? 0,33. Es decir, la misma que en el cuarto. Listo, perfecto. Y esta sí era personal. ¿Qué escribió alguno que me diga qué escribió en el sexto? ¿Probabilidad de qué? ¿Alguien por ahí? ¿Algún caballero? ¿No? Bueno, listo. Listo, 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 listo. Profe, yo tengo una pregunta. Dígame, señor. Eso, terminemos con eso. ¿Qué preguntas tienen? Pero ahí, Señor. o sea, ahí con la fórmula no se puede sacar, digamos, lo del campo muestral, ¿no? ¿O sí? No, por una sencilla razón, porque es con repetición. Entonces, O en este sea, caso, por lo que mire se la repite. fórmula, mire cómo sería la fórmula sería 3 y como estamos formando grupitos de a dos dígitos, entonces sería 3 al cuadrado. De ahí sale el 9. Y en este ejemplo número 3, entonces serían de 3 elementos, estamos formando grupos de A3. Entonces 3 al cubo, por eso me da 27. Pero ahí se da cuenta uno de dónde sale el 27. Entonces, aquí en este caso, están utilizando a todos, ¿sí? A todos los elementos. Entonces, en este caso, Bueno, en profe. el caso del, sí, en el caso del 3, se utilizan a todos los elementos, entonces la fórmula es esa. Esa es o n a la n o r a la r, porque se utilizan todos los elementos. Y hacen una distinción ¿entre qué? Entre permutación y variación. La otra le llaman una variación, pero nosotros no nos vamos a poner a distinguir esas dos, sino que con eso nosotros trabajamos. Pero la fórmula evidentemente no nos sirve para ese caso. Cuando sea con repetición. Si es sin repetición, sí nos sirve la del factorial. Bueno, ¿alguna otra preguntita, por favor? ¿Quedó clara? ¿Respondida la pregunta? Sí, señor, gracias. Listo, no, a ustedes. Bueno, entonces les agradezco por esta noche la asistencia de ustedes y deseo que pasen un resto de noche muy feliz. Hasta mañana, que estén muy bien y muchísimas gracias. Gracias, profe, igualmente. Gracias, Gracias, profe. profe. Gracias, profe. Feliz noche. Feliz Gracias. noche. Bendiciones, profe.